Bueno, bienvenidos. Me alegra mucho hoy estar acá dándoles este mensaje. El mensaje lo titulé Entrando en el proceso. ¿Cuántos hemos entrado a un proceso? ¿Cuántos hemos entrado a un proceso? Muchos, ¿sí o no? Entonces yo creo que esta es una palabra que nos habla, aunque estemos entrando al proceso, aunque estemos saliendo del proceso o aunque vayamos a entrar al proceso en un futuro, ¿cierto? Quería empezar con una frase que dice: el hambre por más de Dios es señal de que Él nos está llevando por una nueva dimensión. Entonces, digamos que ese espíritu del más viene del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que quiere que nosotros queramos más y más de su presencia, ¿cierto? Para que crezca nuestro espíritu y nuestra carne cada día muera más. Y el Espíritu Santo a la vez es una fuente inagotable y siempre tiene más de Dios para nosotros. No es como que vayamos a llegar a algún momento en el que el Espíritu Santo ya no tenga que darnos más de Dios. Vamos a tener infinitamente más y más y más de Dios cuanto más deseemos, ¿cierto? No solo en riquezas también materiales, porque Dios quiere bendecirnos, ¿cierto? ¿Cuánto recordamos la palabra que dice que Dios desea que nosotros nos vaya bien en todas las cosas, ¿cierto? Y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, ¿cierto? Sino que también en paz, en gozo, en unidad familiar, en salud, en sueños, en ideas, en proyectos y muchas otras bendiciones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos el espíritu de más? La frustración viene a nuestras vidas y el espíritu de escasez termina ahogándonos hasta que llega el día de que nos cansamos de todo y decidimos ser transformados a imagen y semejanza de Dios. O sea, está el espíritu del más, ¿cierto? Que es el que nosotros vamos a anhelar más y más de la presencia de Dios, pero si no tenemos ese espíritu, vamos a quedar en el espíritu de la escasez. ¿Qué pasa con el espíritu de la escasez? Es un espíritu donde nos aburrimos, donde cargamos sobre nuestros hombros los problemas, las situaciones, pero la decisión para salir de ese espíritu de escasez y ir al espíritu del más es lo que les estaba diciendo. Es decidir ser transformados a imagen y semejanza de Dios. Entonces digamos que nosotros siempre debemos de estar abiertos a recibir verdades frescas porque el Espíritu Santo nos las quiere revelar todos los días. Siguiendo con esta introducción que les estoy haciendo, el proceso es un momento o un camino necesario. Nosotros necesitamos pasar por el proceso para poder llegar a la bendición de Dios. Esa es como la esperanza que podemos tener en medio de un desierto, en medio de una situación difícil. Dios conoce nuestro destino mucho antes de crearnos. Por ejemplo, Salmos 139, 16, si lo pueden buscar porfa para que lo leamos todos. Salmos 139, 16. Cuando lo encuentren me dicen para yo leérselos. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto aquí nos dice: Dios ya conoce nuestro destino, Dios ya sabe hacia dónde nos vamos a ir. El problema es que nosotros mismos no estamos confiando en que esa bendición va a llegar, en que este proceso nos va a llevar hacia el destino que queremos llegar, que la prueba ha sido solamente el camino, pero el destino es lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. El proceso siempre incluye el valle de sombra de muerte. ¿Quién dice amén? Ah, pero eso pasar es difícil, ¿no? Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte es difícil. Yo creo que nadie quiere pasar por un valle de sombra de muerte porque en ese valle de sombra de muerte es donde nos sentimos de que ya no saldremos más y que todo está terminado y que pereceremos. Eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Porque dice valle de sombra de muerte. Es donde llega la ansiedad, donde llega la depresión, donde no vemos una salida, donde insistimos, buscamos, enviamos la hoja de vida, buscamos la provisión por este lado, por este otro lado, pero no llega, ¿cierto? Ese es el valle de sombra de muerte, donde todo parece que está perdido. Pero en el mismo Salmos,
En el 23:4, si lo pueden buscar, porfa, para que lo leamos también, nos da la esperanza en ese valle de sombra de muerte. Que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién no ha atravesado un valle de sombra de muerte? El que no lo haya atravesado ha sido una persona que todavía no ha sido procesado. Cuando no hemos sido procesados, eso quiere decir que no hemos pasado por el valle de sombra de muerte. Entonces, si este salmo nos está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, la pregunta es, ¿por qué estás temiendo? Si decimos acá y leemos este salmo y decimos, gloria a Dios, amén, y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, no está diciendo si pasa, dice, aunque andes, porque vamos a pasar. Para llegar al destino que Dios tiene para nosotros, necesitamos pasar por el valle de sombra de muerte. Y aquí está la esperanza, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿qué pasa con este proceso que estamos pasando? Dios no puede confiarnos. ¿Qué es confiarnos? Dios no puede entregarnos el propósito o el destino, ¿cierto? Si no nos lleva al desierto. Si no pasamos por el desierto, no vamos a poder valorar la bendición de Dios que va a estar adelante cuando pasemos por este desierto. Entonces, el proceso nos purifica. ¿Para qué creen que nos purifica? Para limpiarnos. Eso es, o sea, nos limpia, pero nos limpia de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra también nos recuerda, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, o sea, el proceso nos está limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu. El proceso nos purifica para recibir de Dios y entrar en nuestro propósito. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de permitir de que Él nos purifique a medida de que somos procesados. O sea, mientras estamos saliendo del propósito, de este destino, de este camino, para llegar al destino, nosotros necesitamos ir a medida de que vamos avanzando, necesitamos ser procesados, ¿cierto? Porque sin purificación, nuestro carácter va a ser un desastre. De las cosas que más se purifican en una prueba, en un desierto, es nuestro carácter. Entonces, también el proceso nos conduce a morir al yo. ¿Qué es el yo? El yo quiero, el yo hago. Ahorita cantábamos en una canción que no queremos hacer nada que deje de glorificar a Dios, ¿cierto? Lo primero que queremos hacer es glorificar a Dios, pero nosotros no queremos dejar de glorificar a Dios. Si hay algo que está pasando en nuestras vidas, que está alejándonos de darle la gloria a Dios, no queremos seguir, ¿cierto? Lo que queremos seguir haciendo es glorificar siempre a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como parte de nuestra purificación que veníamos hablando, en el proceso nos sometemos a la disciplina amorosa de nuestro Padre. ¿Para qué? Para remover nuestro egocentrismo, nuestros deseos egoístas de yo quiero, yo necesito, Dios va a hacer esto y yo sé que lo va a hacer así, lo va a hacer de esta otra manera. No, lo que queremos es que lo haga a la manera de Él, porque Él sabe cuál es la manera que nos conviene más, ¿cierto? Entonces nuestra naturaleza humana caída, o sea, desde que viene el pecado, desde Adán, ¿cierto? Demanda esa autocomplacencia y tiene un apetito por todo lo que produce el placer temporal y el placer carnal. O sea, estos huesos, esta carne, lo que hace en esta tierra es desear lo que hay en esta tierra. Pero cuando hacemos que crezca más nuestro espíritu, estamos haciendo esa muerte al yo para que sea nuestro espíritu el que tenga más hambre que nuestra carne. Si nosotros no pasamos a través del proceso de Dios, no podemos cambiar. Eso está fuerte, se los voy a repetir. Si nosotros no pasamos a través del proceso de Dios, no podemos cambiar. Si le estamos pidiendo a Dios un cambio, si nosotros queremos hacer un cambio, necesitamos ser procesados. Si nosotros no somos procesados, no vamos a cambiar. Gracias a todos los procesos difíciles que pasó Jesús, ¿cuántos saben que Jesús pasó procesos difíciles? Amén, ¿sí o no?
incluso pasándola por muchos sufrimientos, deshonra. Imagínense en él ser el Hijo de Dios y pasar por humillaciones, por personas que no creen en él, por personas donde él predicaba el evangelio y solo iban como para verle la caída, para ver que algo no sucediera. Imagínense pasar por toda esa deshonra, él siendo el Hijo de Dios, y aún así pasar por el proceso de crucifixión por nosotros. Pero ¿qué pasó luego de este proceso difícil? Lo convierte en nuestro Salvador. Él ya tenía todo en el cielo, ¿cierto? Él ya era merecedor de toda la gloria, él ya era Dios, ¿cierto? Pero él vino a la tierra, se encarnó en Jesús, ¿cierto? Para convertirse en nuestro Salvador, porque para nosotros todos, por el pecado, porque la palabra recuerda de que la paga del pecado era la muerte. Y entonces, como ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, de ir al cielo, Él vino a morir por nosotros porque la ley era clara, la paga del pecado es la muerte. Él vino a ponerse en nuestro papel, a ponerse en nuestra eh, posición en ese momento para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros no perdiéramos ese momento de salvación. Y por obediencia al Padre, el Padre lo exaltó y lo convirtió en Rey de Reyes, Señor de Señores y sumo sacerdote de la humanidad. Filipenses 2:8, si la pueden buscar ahí, porfa, para que la leamos todos. Nos habla sobre esto que les acabo de decir. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sé qué? Se humilló. Imagínense, o sea, llegó a humillarse, a que pasaran por encima de él, a no importarle que él fuera Dios. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo todo para que tú y yo pasáramos por un proceso. Estamos pasando por un proceso, es un proceso difícil, pero no es tan difícil como lo que le tocó pasar a Jesús, que ese sí fue un verdadero camino al destino, porque Él vino a cumplir un propósito, a mostrarnos que Dios era verdadero y a salvarnos, ¿cierto? A morir por nuestros pecados, a que Él pasara lo que nosotros tendríamos que haber pasado por nuestro pecado, pero sobre todo se hizo obediente. Esta es una clave muy importante cuando estemos pasando por un proceso, ser obedientes. Si nosotros no estamos siendo obedientes a Dios en la prueba, no estamos pasando por una prueba donde vayamos a salir victoriosos. Porque la obediencia, hagan de cuenta, siempre un proceso puede verse como un valle de sombra de muerte. Es un lugar donde no vemos mucho, donde escuchamos ruidos, es un lugar donde pensamos de que todo está acabado, pero si nosotros vamos hacia adelante, sin ver hacia dónde vamos, pero escuchando la voz de Dios, que Él nos dice, no, por ahí no es, gira hacia este lugar, no, por ahí no es, gira hacia este otro lugar. Si estamos haciendo eso, nosotros entonces vamos a recibir una dirección para que nosotros sepamos de que hay esperanza. Incluso yo veo esta cita como, no sé si en algún momento han visto las carreras de bicicletas, que estas personas son pedaleando, 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 pero en varias ocasiones cuando ellos están muy cansados o cuando pasa algo, que obviamente creo que es una lucha muy fuerte entre el cansancio, porque son muchas horas, y su mente, ¿cierto? Es una lucha en su mente de dale, se puede, o incluso entrenando hacia decirle, hey, regúlate porque viene una subida, o tranquilo porque ya vas a descansar, entonces métele toda y vas a llegar a una bajada donde vas a poder recuperar fuerzas. Pero eso, ¿quién lo sabe? La persona que va al lado, ¿cierto? Porque la otra persona muchas veces no está, digamos, conociendo el lugar, no está adaptada, entonces él no sabe mucho. Esa persona que está al lado puede ser literal Jesús en nuestras vidas, puede ser Dios en nuestras vidas, hablándonos y diciéndonos, hey, tú puedes, no importa que la prueba esté dura, sigue adelante, confía, espera, pedalea un poco más, te falta el último kilómetro, ya vas a llegar a la meta. Si no tuviéramos esa persona ahí al lado hablándonos, quizás nosotros no sabríamos cuánto faltaría. Y de pronto estando a unos tantos metros de llegada, tiramos la toalla, como se dice, y se acaba la carrera, se acaba la victoria por lo que nosotros estábamos peleando, por lo que nosotros estábamos pedaleando, ¿cierto? Entonces, morir a nosotros mismos, ¿qué significa?
Primero, dejar de velar por nuestros propios intereses para entregarlos a Dios por el bien de los demás. Entonces, esto hizo Jesús. Vino a la tierra, murió por nosotros y Él ya dejó que nosotros obtuviéramos esa victoria, ¿cierto? Es velar no por los propios intereses de Él, porque Él no quería morir para ser el Rey de Reyes, Él quería morir para que nosotros fuéramos salvos. Eso es morir a mi yo, eso es morir a nosotros mismos, es yo decir, yo voy a hacer esto para que alguien más esté bien, no yo quiero, yo necesito, no, cómo yo puedo ayudar a otros, cómo yo pienso en los demás. Segundo, renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Tercero, una semilla que cae en tierra es una semilla que muere y da frutos. ¿Cómo dice esto? Es una semilla que muere y da frutos. Entonces, para que una semilla, para que una planta pueda dar frutos, tiene que hacer ¿qué? Morir. Esto nos habla de que el proceso en el que estamos muriendo a cosas de nosotros mismos nos va a llevar a dar frutos. ¿Y qué dice la palabra de Dios de los frutos? Por sus frutos os conoceréis. Entonces los frutos es los que va a hacer que nosotros lleguemos a un destino, porque estamos preparados para algo, estamos destinados para algo, pero para eso estamos muriendo cada día a situaciones de nosotros, al pecado, a cosas que hacen que no lleguemos a dar frutos, que esos frutos sean atractivos para alguien más. Y si ustedes se ponen a pensar en eso, con lo que estamos hablando, ¿qué es dar frutos, por ejemplo? Un fruto no es para el árbol. ¿Usted cuándo ha visto que un árbol se coma el mango que él produjo? Un fruto es para los demás. Esto nos habla mucho de que los frutos que Dios nos está dando no es para que, soy el árbol que tengo más mangos, soy el árbol que tengo más cosas. Eso va a ser para yo ofrecérselo al que quiera venir. Al que venga a mí, yo le voy a ofrecer el mango, yo le voy a ofrecer el fruto que yo tengo en mi vida. En el Getsemaní, Jesús fue donde selló el proceso de la vida de Jesús. ¿Quién se recuerda qué es el Getsemaní? Les voy a decir muy rápidamente. El Getsemaní en Jerusalén fue el lugar donde Jesús oró la noche anterior antes de ser arrestado. O sea, era el lugar donde él iba y entregaba sus cargas al Padre Celestial. Fue un lugar donde se encuentra en el Monte de los Olivos y se encuentra al lado del Valle de Cedrón. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. O sea, es un lugar donde es triturado esas semillas, esos frutos del aceite para procesar ese aceite, para sacar ese aceite que viene de ese griego de prensa de aceite. O sea, es un lugar donde mueren también cosas para sacar otro producto más maravilloso. La oración de Jesús en el huerto se conmemora también el Jueves Santo. O sea, el Jueves Santo fue el día, como dicen que el viernes fue el día de la muerte, ¿cierto? Entonces, el Jueves Santo dicen que fue el día en el que él fue al Getsemaní a orar. Fue a orar, a entregarle allí la situación a el Padre Celestial. También se llama el sitio de la agonía o el lugar de la agonía de Cristo, agonía en el jardín o agonía de Cristo. O sea, fue el lugar donde él ya tuvo sus últimos momentos, donde estuvo en su momento donde ya no sabía qué más le iba a llegar a su vida, no sabía cómo incluso recibir lo que estaba pasando, pero él simplemente dijo, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos demuestra de que él, hasta en esas cosas que parecían mínimas, le entregaba a Dios para que fuera su voluntad y no la de él, ¿cierto? Vamos a seguir con este mensaje del proceso, ¿cierto? Entrando en el proceso, hablando de unos aspectos muy importantes del proceso, ¿cierto? El primero, el proceso sostiene nuestro éxito. ¿Cómo así que el proceso sostiene nuestro éxito? Esto lo habla uno y uno dice como que no estoy entendiendo muy bien, ¿cierto? Pero lo que quiere decirnos esto muy claramente es que el proceso es un momento en el que nosotros llegamos y decimos que lo que sea que Dios quiera entregarnos en un futuro, voy a recibirlo porque sé que es tu voluntad.
¿Qué más quiere decir esto? Que nosotros no podemos sostener un éxito, no podemos sostener una bendición, porque un éxito es transformado o hablado así como una bendición, a menos de que hayamos sido procesados. ¿Por qué? Porque cuando uno es procesado, uno ya sabe que puede valorar más ese momento, ¿cierto? Valorar más esa bendición, porque sabe lo que le costó llegar a ese lugar. Entonces no lo va a desechar de una, sino que va a atesorar lo que Dios le va a entregar. El Dios, en Dios, el éxito es verdadero y sostenible. O sea, ese es el lugar más seguro para llegar, el camino más seguro, más certero para llegar a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ¿cierto? Si Él nos dijo, Él lo hará. Si Él prometió, Él lo cumplirá. Pero no solo es verdadero, o sea, no solo vamos a llegar a que eso se cumpla, sino que también es sostenible. ¿Por qué? Porque por eso Él nos está preparando. ¿Para qué nos prepara? Para cambiarnos y madurarnos. Él nos va a entregar una bendición cuando sepa de que nosotros vamos a poder mantenerla, que nosotros vamos a poder atesorarla, pero no solo eso, sino también valorarla, ¿cierto? Entonces el primero era, el proceso nos sostiene nuestro éxito, ¿cierto? Siguiente a ese es, el proceso nos prepara para la unción. Uno dice, uy, ¿cómo así? ¿El proceso también trae unción? Sí, es que no solo estamos aquí para recibir bendiciones materiales, estamos también preparados para recibir a su Espíritu Santo, que es lo más importante. Nosotros con una bendición económica vamos a poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Porque la necesitamos para pagar nuestras cosas diarias, necesitamos para comodidades, necesitamos para muchas cosas, ¿cierto? El dinero es muy necesario para comer, pero también es muy importante recibir la unción, porque si nosotros recibimos una bendición, pero no la mantenemos con santidad, como les decía ahorita, puesto que tenemos tales promesas, debemos de limpiarnos de toda contaminación. Y la contaminación viene en dos lados, contaminación de carne y contaminación de espíritu. Ah, ¿cómo así? Entonces hay contaminación también del espíritu, sí. Hay cosas que el enemigo quiere sembrar en nuestro espíritu para que nosotros dejemos de creer en Dios, de depender de Dios. Él quiere hacernos caer, tropezar de cualquier manera para que nosotros no confiemos más en que el proceso de Dios lo vamos a recibir. Entonces, una de las razones por las que fue procesado durante 3 décadas, ¿qué son 3 décadas? 30 años. ¿Quién creen que estoy hablando? Jesús. Es que si no hubiera tomado ese camino, no podría haber portado la unción de Dios que tenía destinada para él. El ministerio de Jesús se demoró las 3 décadas porque también, como él se convirtió en hombre, necesitaba enseñarnos a que hay procesos. Necesitaba enseñarnos que si Jesús aún fue procesado, ¿cuánto más nosotros vamos a ser procesados, cierto? Y que todo ese proceso lo llevó para que en el momento de que fuera el tiempo de que él fuera usado, en milagros, en sanidades, en predicar más el evangelio, en hablarles, en hacer señales, prodigios, era porque ya él había sido tratado. Todo ese tiempo su carne, lo que él tenía también de carne fue un tiempo en el que murió, y ya no había ni siquiera la más mínima cabida de que algún pecado, algún mal pensamiento pudiera entrar en la vida de él, porque aunque fue hombre, siguió siendo 100% Dios. Entonces, por ejemplo, nuestro pastor, quién sabe cómo es el nombre de nuestro pastor, Germán, ¿cierto? Dice que, tiene una frase que dice, muéstrame tus cicatrices del desierto y te contaré cuánto Dios quiere usarte. Yo creo que cuando mostramos las marcas del desierto, eso es un, algo que va a marcar en nuestras vidas el decir, hey, vea, yo he pasado el desierto y vea, estas cicatrices son momentos difíciles, son momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de una prueba, momentos donde la respuesta no llega, donde he orado por esto y no ha llegado. Entonces, esas cicatrices que demuestran que saliste del desierto es un punto de partida muy grande para nosotros mostrar o
proyectar que Dios quiere usarnos porque ya fuimos procesados, ya salimos de ese lugar, ya podemos mostrar de que ya no hay cadenas que nos aten, ¿cierto? Ya no hay un momento en nuestras vidas que nos tenga ahí detenidos porque ya hemos pasado el proceso, ¿cierto? Y ese proceso no fue para perdición, sino para bendición. El proceso también confirma de que somos el remanente de Dios. ¿El remanente qué es? El remanente es lo que queda, ¿cierto? Los que confían. Pero ¿qué nos habla la palabra de Dios sobre el remanente? Quiero que busquemos dos citas muy rápidamente, que la primera está en Joel 2:32, Joel 2:32 y la segunda está en Romanos 11:5. Joel 2:32 y Romanos 11:5. ¿Qué nos habla esta palabra? Quiero empezar antes de esto diciéndoles una frase que dice el apóstol, donde nos habla, el apóstol Guillermo Maldonado, donde nos habla, de nuestra generación saldrá el remanente que preparará la tierra para la segunda venida del Señor. ¿Quién cree que la segunda venida del Señor está cerca? Amén. Amén. ¿Y quién va a preparar la tierra? ¿Quién está preparando la atmósfera para que Él venga? Nosotros, que somos el remanente. Joel 2:32 nos dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que, ¿qué? Que invocara el nombre de Jehová será salvo. ¿Y para qué vamos a ser salvos? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Quién va a estar ahí pendiente preparando el camino? El remanente que Dios ha llamado. Romanos 11:5 nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido porque son los mejores teólogos, porque son los mejores profesores, porque son los más inteligentes. Dice, escogidos por gracia es que vamos a ser salvos, por gracia es que somos escogidos. Dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, nos dice Romanos 11:5. Por gracia, no es por obras para que nadie se vanagloríe, es por la gracia de Dios. El verdadero remanente debe pasar por un proceso, porque eso nos calificará para soportar y para vencer la fuerte oposición que se levantará contra la segunda venida de Cristo. ¿Cómo así? Sí, el verdadero remanente, si nosotros queremos ser verdaderos remanentes, no solamente llamados, sino ser personas escogidas, ¿cierto? Porque la palabra nos habla que aún en los últimos tiempos el diablo hará incluso hasta tratar de engañar a los escogidos. Él está ahí a la puerta tratando de engañar, de transgiversar todo el pensamiento, la Biblia, los principios, todo. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos pasando por un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso nos califica para soportar y para vencer la oposición que se levantará en contra de la venida de Cristo. Entonces, ahora sí, ¿cómo comenzar el proceso? Pues tal vez nosotros sintamos de que conocemos el propósito de Dios, ¿cierto? Muchos quizás creemos cómo va a ser nuestro futuro, qué tiene Dios para nosotros en un futuro, pero no sabemos cómo caminar en Él, caminar con Él, caminar a través del proceso de Dios, ¿cierto? Por eso voy a dejarles ya para finalizar dos pautas que nos ayudarán a hacerlo. Nos ayudarán a hacer ¿qué? A caminar con Dios. Lo primero es discernir el proceso, ¿cierto? Cuando nos rendimos a Dios, iniciamos nuestro propósito como siendo unas personas que son personas que entregan todo a Él. Acabamos de ver de que el proceso es un momento en el que nosotros morimos al yo, morimos a nuestra voluntad, morimos a yo quiero, yo necesito, ¿cierto? No. Nosotros cuando lo primero que vamos a hacer para poder caminar con Dios, ¿cierto? Creer en la promesa de Dios es discernir el propósito.
¿Por qué vamos a discernir el propósito o el proceso, cierto? Porque cuando nosotros nos rendimos a Dios, somos iniciados en nuestro propósito. O sea, ahí, en el momento de rendición es cuando iniciamos en la verdadera forma de caminar en el propósito de Dios. Algunas personas no se han sometido a sus procesos porque no lo han reconocido. O sea, no reconocen que están en un proceso y como no lo reconocen, entonces llega el enemigo y te confunde, te saca, te pone la queja, te pone la duda, te pone la incertidumbre, ¿cierto? Pero el proceso puede presentársenos de diferentes formas, según las formas o las áreas en que nuestro carácter necesita ser formado. Pero ¿qué debemos de hacer entonces? Porque ¿cómo se llama este punto? Discernir. ¿Qué debemos de hacer entonces para discernir el proceso? Debemos de hacer dos cosas: velar y orar. Primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Velad cómo? En oración. Dios quiere que en oración nosotros, aunque se acerque el fin de todas las cosas, aunque venga en este mundo escasez, hambre, tristezas, derrumbes, tsunamis, aunque el mundo se vaya a venir encima, nosotros necesitamos ser personas que, aunque todo a nuestro alrededor parezca ser negativo, ser personas que seamos sobrios, que velemos en oración, que seamos personas que oremos, que insistamos, que persistamos, que estemos ahí pendientes, porque cuando estamos velando, ¿qué hace un celador cuando vela? Está alerta a que cualquier cosa que pueda pasar a su alrededor puede ser una amenaza, ¿cierto? O puede ser una bendición. Un celador no sabe si le va a llegar a las 12 de la noche un pedido de frisbee, ¿sí o qué? Y dice, bueno, muchas gracias. Si él estuviera dormido, pues no se lo come. Pero si él está despierto, él recibe ese pedido y se lo come. Entonces, ¿para qué debemos de velar y orar? Para poder en todo momento reconocer las situaciones que estamos enfrentando, las personas con las que nos estamos relacionando, el trabajo, el ministerio y todo lo que va a venir a nuestra vida para formarnos. ¿Para qué? Para formarnos. ¿Por qué? Porque toda situación que estamos pasando es un proceso que nos va a dar formación, ¿cierto? Quiero en este momentico decirles unas citas que había preparado del propósito, sobre el proceso y el propósito de las pruebas, porque acá dice que una prueba nos está hablando para formarnos, ¿cierto? Entonces quiero leerles muy rápidamente 4 citas que tenía donde hablo sobre, bueno, donde la palabra de Dios nos habla sobre el proceso y el propósito, ¿cierto? En una prueba. Romanos 8:28, que es una cita que creo que conocemos mucho, la hemos escuchado muchas veces, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Todas. No solo las buenas, también las malas, ¿cierto? Esto es, o sea, ¿quiénes son los que aman a Dios? A los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios ya tiene un propósito, lo leíamos ahorita. Y aquí nos recuerda, conforme a su propósito. Conforme a su propósito es que vamos a ser nosotros llamados y vamos a salir de que esta prueba no sea para muerte, sino para bendición. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, como os halléis en diversas pruebas, o sea, vamos a pasar diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué va a pasar cuando nos hallemos en diversas pruebas? Vamos a producir fe y paciencia. La fe porque es una esperanza, vamos a confiar en lo que no vemos, vamos a estar ahí atentos de eso que creemos que va a suceder, pero no sabemos, ¿cierto? Eso es fe, es tener esa confianza plena en que lo que no vemos va a suceder. Pero también, ¿por qué paciencia? Porque es que uno no entra a una prueba a las 10 de la mañana y sale a las 10:30 de la mañana. Uno entra a una prueba en un día y no sabe cuánto puede salir. Hay pruebas que pueden durar años, hay pruebas que pueden durar meses, hay pruebas que pueden durar horas, ¿cierto? Pero va a estar en la madurez de nuestro carácter cómo vamos a afrontar cada situación. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos recuerda esto? De que la prueba va a traer aflicción, va a traer tristeza, va a traer momentos difíciles, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Entonces, ¿qué nos exhorta Santiago acá? Pedro, que nosotros nos alegremos en las diversas pruebas que nos presenten, ¿cierto? Y por último, Romanos 5, del 3 a 5 dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la prueba produce esa paciencia, pero la paciencia a la vez esperanza. Es eso que no sabemos si va a suceder, si no va a suceder, pero que por la gloria de Dios sucede. ¿Qué pasaría, pensemos un momentico, si Jesús nunca hubiera discernido los procesos mediante la oración? Pues jamás hubiera llegado a la cruz, ¿cierto? Si él no hubiera sabido de que esa humillación, ese no creer en él, porque ¿qué? De pronto, en muchos momentos que no creían en él era para que él entendiera de que debía ir a otro lugar, para que en otro lugar recibieran la palabra, porque si no se hubiera quedado, si todos estaban ahí recibiendo de él, creyendo, confiando, pues él qué va a hacer, pues se va a quedar más y más, pero Dios ya lo quería en otro lugar. Entonces él se iba para otro lugar porque ahí no creían en él. Él viajaba hacia otro lugar. Pero miren que cada prueba, cada proceso es para un nuevo nivel más de unción, para una respuesta mayor del Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a seguir hacia donde nosotros creemos que vamos. Pero hemos leído, la prueba produce de que nosotros rindamos nuestra voluntad y rindamos nuestro querer, nuestro yo, nuestro ego. Esto significa de que la resurrección nunca había ocurrido, porque quien no muere no puede resucitar. Wow, yo creo que eso nos deja a todos muy impactados, porque quien no muere no puede resucitar. O sea, si Jesús no hubiera entendido el proceso, si no hubiera discernido, que estamos hablando, el primer paso es ese, discernir. Si él no hubiera discernido el proceso por el que estaba pasando, entonces él no hubiera muerto, y si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, nosotros hoy no seríamos salvos por su gracia. Segunda, estamos hablando de discernir, ¿cierto? Segunda, sométase al proceso voluntariamente. Queremos enfatizar hoy en que, una vez más, de que Dios no obliga a nadie a rendirse a Él. Dios es caballero. Él no va a decir, te voy a obligar y vas a tener que pasar por ese proceso y te tienes que rendir a mí. Él nos da libre albedrío, que acá sí podemos usar el libre albedrío para entenderlo bien, diciendo de que si nosotros no lo queremos hacer, Dios no nos va a obligar. Él va a hacer cosas para atraernos, ¿cierto? Él va a poner personas, Él va a poner una canción, Él va a poner un video en YouTube como este y te va a hablar, ¿cierto? Pero Dios no está obligando a nadie. Si tú no quieres, Él lo va a hacer, Él va a cumplir la obra con nosotros o sin nosotros. Qué maravilloso ser parte de la obra, o sea, que sea con nosotros. Pero si nosotros no queremos, Él va a seguir haciendo su propósito, haciendo lo que Él quiere hacer, la gran comisión. Y Él va a venir a la tierra cuando Él quiera venir. La sumisión en los procesos es, por lo tanto, voluntariamente. Es algo que todos debemos de decidir por nosotros mismos. Dios nos anima, Dios nos atrae y, muy importante, Dios nos espera. Qué lindo, ¿no? Él ahí esperando que nosotros queramos rendirnos, que nosotros queramos entregarle a Él ese proceso. Si no queremos, pues no quisimos, ¿cierto? Pero Él está ahí. Él está ahí esperando ver si nosotros decidimos algún día dejar de mirarnos a nosotros y empezar a mirarlo a Él. Pero finalmente la decisión, como les digo, es nuestra. Sin embargo, tengan en cuenta y comprendan que si nosotros le decimos no al proceso, nunca, oigan bien, nunca llegará al destino,
ni viviremos en la plenitud de su proceso. O sea, si no somos procesados, nunca va a llegar esa bendición. Pueden llegar cosas que parecen bendiciones, pero hay que tener mucho cuidado porque esas pueden ser caminos que a nosotros nos parecen de bien, pero como dice su palabra, al final terminan siendo caminos de perdición. Podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos felices, podemos sentirnos bendecidos, pero esa bendición nos está llevando al cielo o al infierno. Esa es la verdadera pregunta de cuál es el camino que estamos tomando, el corto, el que no hay fila, o el largo, el que hay fila, pero es seguro, el que ahí está Dios apoyándonos. Veamos dos ejemplos muy rápidamente bíblicos de líderes que se sometieron al proceso voluntariamente. Primero, Josué. Segundo, Eliseo. Creo que hemos escuchado de ellos, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de Josué? Si nos acordamos, podemos cantar la canción de Josué en la batalla de Jericó, ¿sí o no? Josué, hablemos primero de él, fue un hombre de carácter. ¿Qué forma en nosotros la prueba? Carácter. Eso quiere decir que era una persona procesada, ¿cierto? Era una persona que pasaba por momentos donde el carácter iba siendo algo muy necesario en su vida. Josué fue un hombre que creyó en la palabra de Dios y en sus promesas. O sea, él cree en la palabra para que ahí reciba la bendición, pero creía que las promesas que le iban a ser dadas sobre la vida de él iban a ser también para el destino que Dios tenía escrito. Esa era una promesa que Dios le dijo. Y como decíamos ahorita al inicio, si él prometió, él lo hará, ¿cierto? Si él lo dijo, él lo va a cumplir. Aun cuando en las circunstancias y eventos naturales parecía negarlo, desde joven Josué se sujetó al proceso de Dios, sirviendo a Moisés. Aquí hay algo muy importante. Él nunca quiso, yo quiero, es que yo soy Josué, es que yo soy joven y Dios me está usando. Él servía a Moisés, él era obediente. Ahorita veíamos de que Jesús, por ser obediente, fue que alcanzó cumplir el propósito completo en la tierra sin ser tachado en pecado. Pero acá nos habla de que también Josué fue alguien que fue obediente, ¿cierto? Y fue obediente desde joven. Y él no quería, es que yo soy Josué y yo quiero esto y yo quiero aquello, sino que él lo que hizo fue que servía a otros que Dios ya estaba usando. ¿Cuántos estamos decididos a servir a otros? ¿Cuántos queremos decir, yo sirvo a alguien, aunque yo no figure, yo le sirvo? Aunque yo no sea la persona que miren, porque es que nunca debemos de mirar a alguien. Debemos de mirar es al que sigue ese alguien, que es a Jesús, que es a Dios, que es al Espíritu Santo, que es el que verdaderamente tiene ahí una vida sin mancha. Nosotros tenemos una vida de errores, de pecados, de cosas en las que nos equivocamos. Pero esto entonces nos muestra de que el servicio también es rendición. Ya no es yo, sino que es rendirnos a ayudar a que se cumpla la promesa, ¿cierto? A que se cumpla la gran comisión. Y por eso cuando Moisés murió, el manto de liderazgo sobre el pueblo de Dios fue transferido a Josué. Miren, esas eran promesas que sobre Josué caían, ¿cierto? Pero él no estaba esperando eso, él simplemente estaba sirviendo con amor. Cuando servimos con amor, cuando servimos creyendo de que hay una recompensa mayor que lo que nos puedan dar en la tierra, es ahí donde nosotros vamos a recibir como Josué el manto de la unción, ¿cierto? Que quizás nunca podría haber llegado, pero él ya estaba siendo feliz sirviendo la gran comisión de ayudar a Moisés, de guiarlo, si tenía que sostenerle el vaso de agua, se lo sostenía. Deuteronomio 34:9, si lo pueden buscar para que lo leamos, porfa. Eso nos confirma esto que estábamos acabando de hablar. Deuteronomio 34:9. Y dice, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Acá nos confirma lo que acabamos de hablar, pero quiero decirles algo muy importante. Dice, Josué hijo de Nun
fue lleno del espíritu de sabiduría. Ese es el espíritu que necesitamos. Ese es uno de los espíritus, porque necesitamos todos los 7 espíritus que reposaban sobre Jesús para que no hallara mancha sobre él. Pero aquí hacen énfasis en el espíritu de sabiduría, y quiero dejárselos de que sea algo como una petición esta semana, que le pidamos a el Espíritu Santo que traiga el espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para saber a quién servir, para saber a quién ayudar, para saber qué más cosas de nuestras vidas necesitamos rendir, porque necesitamos es empezar a rendir y rendir y rendir todo lo que no agrada a Dios. Josué no esperó a que Dios le dijera que sería el sucesor de Moisés para entrar en el proceso de sometimiento. O sea, él no dijo, yo voy a esperar si me dicen que voy a seguir siendo el que sigue el camino que está abriendo Moisés y ya después veo y me meto en una prueba. No. Josué antes de eso discernió. ¿Se acuerda que estamos hablando ahorita de discernir? Él antes de eso discernió el proceso varios años antes. ¿Y qué pasó? Voluntariamente lo siguió por fe, como la voluntad de Dios para su vida. O sea, él ya entendió el proceso, hacia dónde iba, y por eso él dijo, yo voy a seguirlo, yo voy a irme ahí en pro de la voluntad de Dios. El otro ejemplo que les decía era Eliseo. Eliseo se sometió al proceso de dejar su casa y las riquezas de su familia para voluntariamente seguir y servir al profeta Elías. Nadie lo obligó a hacer eso. Él simplemente dijo, yo quiero dejar todo lo que en la tierra puede parecer maravilloso para buscar algo que no veo, pero que yo siento en mi espíritu que está, que es la salvación, que es la victoria en el cielo. Eso fue lo que hizo Eliseo. Y volvemos a lo siguiente, él no fue a figurar, él fue a ayudar a Elías, y hasta al lugar más pequeño que él quería ir, más grande, más lejano, más cercano, él iba detrás de él, y él decía, yo voy contigo, yo te acompaño, te acompaño, y en todo momento estuvo ahí cerca de él, acompañándolo. Elías lo llamó y él fielmente lo siguió. Por eso cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo recibió una doble porción de su espíritu. Imagínense la presencia de Dios que cargaba Elías, porque hemos visto demasiadas cosas maravillosas, que milagros y personas a las que Elías le predicó, le llevó el mensaje, pero aún todo eso maravilloso que Dios ya había hecho y que Eliseo reciba el doble, esto nos habla mucho de que Dios no va a entregar a tu vida lo mismo de lo que ya le ha entregado a alguien. Él te va a entregar algo el doble o hasta más del doble, porque Él quiere sobre nosotros hacer una nueva historia. Él quiere sobre nosotros hacer una nueva temporada, hacer un nuevo llamado, romper más cosas, maldiciones generacionales, romper escasez, romper pobreza, romper falta de fe, romper cosas que han tenido a toda tu familia, pero que a partir de tu decisión, Dios va a hacer una nueva temporada. Quizás no te sientas la persona más orgullosa de tu papá, de tu abuelo, de cualquier persona de tu familia, pero a través de tu vida ellos van a ser transformados y va a empezar una nueva temporada a partir de nosotros. Nos dice Segunda de Reyes 2:9, esto que les acabo de decir de Elías y Eliseo. ¿Será que lo acaban de buscar para leerlo? Amén. Dice, y cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Era la petición de Eliseo y Dios se la cumplió. Eso nos muestra de que la maravilla de Dios, las maravillas y todo es tan grande, tan hermoso, que hasta lo que le pedimos Él nos lo da. ¿Qué le estás pidiendo hoy a Dios en tu vida? ¿Una doble porción de qué? La salvación. ¿Una bendición de qué? ¿Estás pidiendo el trabajito pequeño, la provisión pequeña? ¿Estás pidiendo simplemente lo más mínimo para comer? Miren, uno pide lo mínimo cuando no ve esperanzas. Hay momentos en que ahorita
en muchas situaciones y procesos que he estado viviendo en el que, por ejemplo, muchos procesos en la empresa donde trabajo se han puesto a necesitamos llevar lo mínimo. O sea, lo que mínimo cumpla, vamos a hacerlo. Lo más barato, literal fueron las dos indicaciones, lo mínimo que cumpla y lo que más barato sea. Eso ya es un estado en el que demuestra de que se quiere salir de una crisis, ¿cierto? De una situación difícil. Pero hoy quiero invitarlos a que en nuestra vida personal esto no sea la decisión que tomemos. No sea ni lo mínimo que cumpla, ni lo más barato. No nos acomodemos con lo menos. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos lo más. Al inicio hablábamos del espíritu de eso del más, ¿cierto? De quiero más de tu presencia, quiero más de tu espíritu. No nos conformemos con un simple bautismo del Espíritu Santo, no nos conformemos con, y no estoy diciendo que eso sea pequeño, sino que no lo quiero solo un día, lo quiero una vida entera, lo quiero toda una eternidad, no quiero un día de la presencia de Dios, quiero toda la vida llena de la presencia de Dios. Porque Dios no es un Dios de límites, Dios no es un Dios de que te da algo hoy y ya. Él te da algo hoy, pero ya está en ti que lo mantengas, que lo hospedes. Él nos da el Espíritu Santo ya mismo porque lo pedimos. Pero no, Él no quiere que solamente tengamos a su Espíritu Santo ya, sino siempre. Que no lo contristemos. ¿Qué es contristarlo? Hacer lo que nosotros nos da la gana y no lo que queremos o creemos que Él es lo que quiere en nuestras vidas. Entonces todos hemos sido creados para un propósito, pero no todos lo cumplimos. Muchos conocen su propósito y saben que Dios los creó, pero no están dispuestos a rendirse al Señor. Y como les dije ahorita, Dios no va a forzarlos. Dios trabaja con aquellos que rinden su voluntad a Él. Dios trabaja con quienes, con los que rinden la voluntad a Él. Algunas personas intentan sustituir el proceso con oración, sin entender que ese tampoco es el camino. ¿Cómo? Sí, la oración nos ayuda a discernir el proceso. Estamos hablando de discernirlo. Necesitamos discernir para aceptarlo y caminar en el proceso. Pero nosotros necesitamos también ver con más claridad qué áreas de nuestra vida tenemos que rendirle a Dios. Y eso nos da la fortaleza para cederle a Él, pero no sustituye la rendición. Nosotros necesitamos es rendición. Ahí estar postrado, entregarle todo. Nunca más tomar lo que Él ya ha tomado de nosotros. Si le hemos entregado nuestras cargas, entreguémoselas a Él y nunca más las volvamos a recibir. Alcanzar el éxito no es tan fácil como sostener solo el proceso. Perdón, alcanzar el éxito no es tan fácil como sostenerlo. Solo el proceso puede hacerlo. Vuelvo y repito esto, alcanzar el éxito no es tan fácil como sostenerlo, o sea, lo alcanzamos. Sí, hay muchas personas que han alcanzado el éxito, pero lo han mantenido, no. Solo el proceso de llegar a ese éxito es lo que los ha mantenido. Entonces quiero que en este momento nos pongamos sobre nuestros pies y si usted quiere discernir su proceso, si quiere someterse al mismo proceso, hagamos todos esta oración. Voy a hacerla y ustedes, porfa, también la van a repetir para que hagamos esta oración y que a través de esta oración nosotros podamos discernir el proceso y someternos a él. Padre Celestial, te doy gracias por darme todo este conocimiento sobre mi propósito. Me ha permitido entender muchas de las situaciones que he atravesado en el pasado, así como las atravieso hoy en día. Gracias por darle sentido a estas circunstancias de mi vida. Reconozco que no te he rendido mi voluntad, que he luchado contra el proceso que puede llevarme a mi destino. Te pido perdón por mi rebeldía y mi ignorancia.
Y hoy mismo y hoy mismo te rindo mi vida, rindo mi vida, no solo como mi Salvador, no solo como mi Salvador, sino que te cedo sino que te cedo el timón de mi vida don de mi vida y me someto y me someto voluntariamente voluntariamente al proceso proceso de ser transformado de ser transformado y purificado y purificado para que pueda llevar a cabo para que pueda llevar a cabo mi propósito mi propósito a tu a manera. tu manera. Confío en ti Confío en ti y creo que todo lo que haces en mi vida y creo que todo lo que haces en mi vida es con el propósito de llevarme es con el propósito de llevarme a tu a tu salvación salvación y vida y vida eterna. eterna. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Gracias, Padre Gloria a Santo. Dios, Gracias. Padre.